a nuestro canal Hablando con. En esta ocasión estaremos hablando del tema de la oración. La oración es una comunicación entre Dios y nosotros. Tenemos un corazón inmenso, con capacidad insondable de amar y de ser amados. Solo Dios puede llenar esas ansias infinitas de amar. Por eso nos atrae, nos llama, y si le respondemos con la oración ansiosa, nos llena de su amor y de su gracia. Para este tema tan importante tenemos una invitada muy especial, la hermana Francisca Sierra, quien estará hablándonos acerca de la oración y del papel de la mujer en la iglesia. Sean todos bienvenidos. Hola amigos, está con nosotros la hermana Francisca Sierra. Ha publicado en San Pablo la obra Encuentros con Jesús, ciclo C, y próximamente publicará Encuentros con Jesús, ciclo A. En su obra propone reflexiones espirituales que surgen del encuentro íntimo con Jesús y orientan hacia la oración. Pero, hermana, ¿necesita la gente orar? Pues sinceramente te digo, con toda rotundidad te digo que sí. La insatisfacción que se ve en la calle, las prisas, toda la desilusión que se ve, la gente tiene una necesidad de algo más y necesita orar. Y si analizamos un poquitín la historia del hombre desde el principio, el hombre siempre ha dado culto a la divinidad, siempre ha dado un culto a un ser superior, ha hablado con él, se ha relacionado con el otro. ¿Por qué? Porque necesita un alguien que no falla, un alguien que le da sentido a su vida. Y aparte, pues nuestras carencias físicas que tenemos, nuestras necesidades, tenemos que hablar con alguien, tenemos necesidad de un absoluto, necesitamos a veces responderle al mucho amor y a lo mucho que nos da. Y yo pienso que sí, que la gente necesita orar. Lo que pasa es que tal como está el mundo y la sociedad, pues no hay espacios, no hay silencio, pero es una insatisfacción la que se palpa y sí, realmente sí. ¿Y cómo cree usted que es la oración cotidiana de la gente de a pie, que casi no tiene tiempo de estar en soledad y dedicar un tiempo a la oración? ¿Cómo cree que es o debe ser? Yo pienso que la oración de la gente de a pie es una oración de recursos, del momento, de lo que ocurre. Yo recuerdo hace muchos años un libro que se publicó, Oraciones de rezar por la calle, de Michel Quast, que a mí me ayudó mucho, y esta es la oración de la gente, ¿no? En el momento, en la necesidad, en lo que surge, en la dificultad. Es una oración de recursos, pero a la medida. Entonces, bueno, pues esa necesidad que tiene el hombre también para orar, pienso que es muy necesario manejar libros que tengan pequeñas vitaminas de oración, que no cansen, que se puedan llevar, que todo. Entonces, bueno, pues esta es la oración que yo pienso que es una oración pues al momento, nada más. Con todo esto que nos ha dicho, entonces usted cree que existe una necesidad en la gente por aprender a orar. Sí. Una necesidad de saber orar, de saber comunicarse, como usted dice, con la divinidad. Sí. Yo considero que la gente tiene hambre de Dios, y por mi experiencia personal acude mucha gente a pedirme que les enseñe a orar, pero no tanto el método, sino una experiencia de oración. Entonces se necesitan referentes, se necesita personas que te lleven al encuentro, que te lleven a la oración y que te dejen un sentido a la vida, porque tal como estamos hoy necesitamos algo interior, algo profundo y una relación profunda con el otro. O sea que se necesita eso, y buscan personas, y buscan, por mi propia experiencia lo puedo decir, que buscan y te piden que les acompañes en la oración y que les ayudes. Bueno, hermana, hablemos ahora de las nuevas tecnologías, Twitter, Facebook, redes sociales, donde también usted está presente. ¿Considera que la iglesia debe adentrarse por esos caminos? Bueno, las nuevas tecnologías, yo entiendo que es impresionante el avance que ha dado todo, ¿no? Pero como nunca se necesita dar el mensaje de acuerdo a la sociedad que vivimos, de acuerdo al mundo que vivimos. Las nuevas tecnologías son importantísimas. El hecho mismo de presentar el querigma, el mensaje de Jesús, de otra manera, con otras formas, con otros métodos digitales, es muy, muy, muy necesario. Y entiendo que la Iglesia todavía en esto estamos en un periodo de aprendizaje, que hace falta que nos involucremos mucho, que nos metamos ahí, y por eso pues nacieron también mis podcasts,
por esa necesidad, que me lo pedían ya algo digital, algo de oír, algo que te llevara al encuentro y a la oración. Y entonces, bueno, pues entiendo que la Iglesia se tiene que meter e involucrar muchísimo en eso, pero sabiendo cómo es la tecnología y sabiendo pues todo lo que nos propone, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que sí, que es muy importante. Uno de los temas recurrentes en los últimos tiempos en la Iglesia es el papel de la mujer. ¿Usted qué opina acerca de este tema? Bueno, pues yo asiento y confirmo y me quedo con lo que el Papa nuestro Francisco dice referente al papel de la mujer. Y confirmo su opinión también. Claramente dice, y llego a la referencia, que la Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. La mujer es imprescindible para la Iglesia y hay mujeres con una preparación profunda y una experiencia teológica, pastoral, homilética muy fuerte. Entonces, bueno, este papel de la mujer es muy importante. Y si consideramos la vida de Jesús en su ministerio itinerante, no solo se hizo acompañar de los 12, sino que llevaba un grupo de mujeres que le ayudaban. Yo entiendo que el papel de la mujer es muy, muy, muy importante y que la Iglesia no sería ella sin la mujer. Sin la mujer no sería ella, tendría que y había que contar con ella siempre, es muy importante y su papel es necesario para todo. Pues muchas gracias, hermana Francisca, por este momento que nos ha compartido y esperamos tenerla próximamente aquí en San Pablo. Vale, pues muchas gracias a vosotros por vuestra entrevista y por vuestro cariño y vuestra acogida. De nada. Soy la hermana Francisca Sierra y os presento mi publicación, mi libro, que se titula Encuentros con Jesús. Son unas reflexiones de los domingos, del Evangelio de los domingos y fiestas, pero son unas reflexiones profundas que en definitiva te llevan a la oración, son muy espirituales y al encuentro íntimo con Jesús. El fin de este libro ha sido pues poner a nivel sencillo la oración y el encuentro y sobre todo pues manifestar mi enamoramiento con Jesús, porque puedo decir claramente que estoy muy enamorada y muy apasionada con Jesús y lo quiero demostrar. En cada comentario, como se verá en su lectura, no son reflexiones teológicas ni pastorales, no, sino que simplemente es dejar ver las actitudes de Jesús, cómo es el corazón de Jesús en cada uno de los pasajes. La estructura del libro lleva primeramente una pequeña reflexión de ubicación del texto, una pequeña explicación de ese texto y por supuesto pues una reflexión profunda ya en el interior donde te lleva al compromiso, a cuestionarte la vida e incluso para llevar el texto y ese compromiso a la vida de cada día. Es un libro que yo he hecho con muchísima ilusión y que tengo la alegría y agradezco a San Pablo la acogida que me ha dado para poderlo publicar. Sé que está haciendo mucho bien, es un audiolibro que incluye música, mi voz, un locutor, etcétera, y entonces bueno pues tiene muy buena acogida, sobre todo en el mundo juvenil y en las personas que llevan una vida más cuidada, una vida cristiana más cuidada, lo buscan, lo piden, incluso recibo muchos comentarios, muchos correos de ayuda. Este libro, en otra forma de explicación, pero con el mismo matiz y con la misma estructura, se está publicando en la web de la Conferencia Episcopal y realmente en tipo podcast, y realmente pues está teniendo una cantidad de entradas tremendas. Incluso me piden que publique ya el siguiente libro, que espero, y agradezco a San Pablo que próximamente publicará el ciclo A y próximamente se publicará el ciclo B también. Muchas gracias también y aquí os lo ofrezco para que lo podáis leer y que os podáis aprovechar y que os lleve mucho, mucho a conocer a Jesús profundamente.